Es importante saber cómo vamos a evaluar el tracto urinario. Existen 3 tipos de cortes para valorarlo. Un corte transversal del abdomen fetal a la altura de las fosas renales para la medición de la pelvis renal y de los diámetros antero-posterior y transverso del riñón. Un corte parasagital del abdomen fetal para medición de la longitud renal. Y un corte coronal posterior del abdomen fetal para la visualización de ambos riñones y su irrigación. Vamos a comenzar a hablar de la agenesia renal. La agenesia renal bilateral se acompaña siempre de anidramnios. Recordemos que los riñones fetales comienzan a producir orina aproximadamente después de la semana 14-16. Por lo tanto, el anidramnios probablemente lo vamos a ver en un feto que venga a hacerse un estudio morfológico fetal, un scan fetal en semana 18-20. Y además, la agenesia renal bilateral se encuentra asociada a la secuencia de Potter. Debido al anidramnios, existe hipoplasia pulmonar. Esto genera también el anidramnios unas fascies típicas y deformidades en los miembros. En cambio, la agenesia renal unilateral no presenta demasiadas complicaciones, salvo que el riñón que observemos tenga alguna alteración. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Porque va a haber una ausencia de silueta renal y no la vamos a ver ni en la fosa renal ni en la pelvis fetal. Y en general el líquido amniótico suele estar adecuado, salvo que el riñón que encontramos tenga algún trastorno que haga que este líquido amniótico esté disminuido. En esta imagen podemos observar un corte transversal del abdomen fetal, en el cual vemos una de las fosas renales ocupadas por el riñón y la otra fosa renal ocupada por intestino. Vamos a hablar acerca de la patología obstructiva del tracto urinario. Con respecto a esto, vamos a hablar de pielectasia e hidronefrosis. Tenemos que saber bien los valores de corte. La pelvis renal normal de un feto mide en su diámetro anteroposterior menos a 5 milímetros. En el caso de encontrar una pelvis renal de entre 5 y 10 milímetros, vamos a estar hablando de una pielectasia leve. Y también, al igual que la ventriculomegalia leve, es un marcador blando para cromosomopatías. No corresponde a una patología propia del riñón. Una pielectasia de entre 10 y 15 milímetros ya la vamos a llamar hidronefrosis moderada, y el 40 al 50% de estos fetos va a presentar patología postnatal. Una hidronefrosis severa es una pelvis renal mayor a 15 milímetros, y en estos casos el 70 al 80% de los fetos va a presentar patología postnatal. Acá tenemos imágenes donde estamos demostrando, en la de arriba, una pielectasia leve. Fíjense cómo se ve la pelvis renal dilatada. Una mide 8,6 y la otra mide 6,5. En la imagen de abajo podemos observar una hidronefrosis moderada. Tenemos una pelvis renal de 26,8 y una pelvis renal de 14,5. Y acá podemos observar una hidronefrosis severa. Fíjense, la pelvis renal abarca casi todo el abdomen del feto. Entonces ahora sí vamos a comenzar a hablar sobre patología obstructiva. Y en este gráfico pueden visualizar los diferentes lugares donde puede haber obstrucción en el tracto urinario, y ahora vamos a ver cuáles son los resultados ecográficos. Por lo tanto, vamos a tener una pielectasia hidronefrosis por una obstrucción ureteropiélica en la cual no vamos a encontrar dilataciones de la otra parte del sistema urinario. Vamos a encontrar un megauréter, o sea, un uréter aumentado de tamaño. Habitualmente el uréter no se visualiza por ecografía. Y vamos a ver el megauréter en la obstrucción vesicoureteral, en el ureterocele y en el reflujo vesicoureteral. Y una megavejiga la vamos a encontrar cuando el feto tenga una patología tal como la valva de uretra posterior,
sobre todo en los varones, o un síndrome de megavejiga, microcolon, hipoperistaltismo intestinal, que se da en mujeres. Este último síndrome en realidad no es una patología obstructiva, sino que es una alteración de las fibras del músculo liso que producen una dilatación de la vejiga. Vamos a comenzar a hablar de la obstrucción de la unión ureteropiélica. Esta obstrucción es la malformación más frecuente, es el 50% de las patologías obstructivas del tracto urinario, es la causa más frecuente de hidronefrosis, es mucho más frecuente en varones que en mujeres y en general suele ser unilateral. Acá podemos visualizar una foto que ya vimos, que yo les comenté, es una hidronefrosis leve moderada a severa, que no posee ni dilatación ureteral ni dilatación de la vejiga. Con respecto a la obstrucción o reflujo vésico-ureteral, es importante destacar que es la segunda causa más frecuente de hidronefrosis fetal, que también es más frecuente en varones y que el pronóstico es favorable. Fíjense cómo podemos observar un corte coronal del abdomen y en la pelvis fetal, donde vamos a ver la pelvis dilatada, el riñón. Luego vamos a ver varias imágenes anecoicas, que si las seguimos vamos a ver que en realidad es una imagen tubular que llega hacia la vejiga. Esa imagen tubular es el ureter dilatado. En esta otra imagen también es un corte coronal del feto, donde podemos visualizar los dos riñones, por debajo de los riñones muchas imágenes anecoicas que también son tubulares, que corresponden a los uréteres dilatados, y más por debajo otra imagen anecoica que corresponde a la vejiga fetal. Con respecto a las valvas de uretra posterior, las valvas de uretra posterior son la causa más común de obstrucción baja. Solo se produce en varones, tiene una incidencia de 1 en 5.000, el 20 al 25% se asocian a otras malformaciones genitourinarias, y en general la mortalidad fetal es bastante alta, de un rango entre un 30 y un 50%. En estas fotos podemos observar la vejiga fetal dilatada, o sea, una megavejiga, y vamos a observar en el caso de la obstrucción uretral el signo de ojo de la cerradura. Fíjense cómo se observa la uretra dilatada, y por detrás de la uretra dilatada o hay una estenosis o una atresia o valvas de uretra posterior. No podemos hacer diagnóstico de certeza de si es una atresia de uretra o es una valva de uretra posterior, pero en todos los casos igualmente el pronóstico no es muy bueno. Fíjense, seguimos observando en la imagen de arriba cómo se ve el signo del ojo de cerradura. Por debajo de esa imagen anecoica elongada tenemos una imagen que corresponde a la pelvis renal, y en la imagen de abajo podemos observar, en realidad esta imagen lo que quiere mostrar es que la parte anecoica elongada que se observa es la vejiga, debido a que vemos con Doppler color cómo la circundan las arterias umbilicales. Con respecto a la megavejiga, recordemos que es un signo indirecto de obstrucción baja y que la causa en general es o valvas de uretra posterior o estenosis atresia de uretra, y que es exclusiva esta patología del sexo masculino. Observen estas megavejigas. La primera, la de arriba, es un feto de 12-13 semanas. Fíjense cómo ya a esta altura podemos diagnosticar una megavejiga. Y la ecografía de abajo, la foto de abajo, es un feto ya de 18-20 semanas. El pronóstico de todas las patologías renales dependen fundamentalmente de la gravedad de la hidronefrosis y o del parénquima renal residual, debido a que en general, por reflujo de orina, el parénquima renal suele terminar displásico y suelen ser riñones no funcionantes. La mayoría de estos fetos tienen líquido amniótico ausente. Además,
Muchas patologías renales se asocian con otras malformaciones, por lo tanto también dependerá el pronóstico de las malformaciones asociadas que encontremos. Y finalmente vamos a terminar hablando de displasias esqueléticas. Con respecto a las displasias esqueléticas, vamos a decir que es un grupo de desórdenes del crecimiento que resultan en una forma y o tamaño anormales de alguna o varias partes del esqueleto. Acá tenemos un cuadro en el cual podemos ver todas las displasias esqueléticas y su proporción. Fíjense que la más frecuente es la displasia tanatofórica con un 29% de frecuencia, seguida por la condroplasia, un 15%, y la osteogénesis imperfecta, un 14%. Es importante que recordemos la nomenclatura que debemos usar cuando encontramos un feto que sospechamos una displasia esquelética. Recordemos que la rizomielia es una disminución del tamaño de los huesos proximales, o sea, del húmero o del fémur. La mesomelia es una disminución del tamaño de los huesos del medio de las extremidades, es decir, radiocúbito, tibia, peroné. La acromelia es una disminución del tamaño de los huesos distales, de la mano o del pie, y la micromelia es una disminución del tamaño de todas las extremidades. ¿Cuáles son los signos más frecuentes que vamos a encontrar en una displasia esquelética? No tienen que ser todos, puede ser alguno de ellos. Podemos encontrar una deformidad en el cráneo, podemos encontrar una hipoosificación, podemos encontrar un acortamiento de los huesos largos con un percentil menor al 5, podemos encontrar una deformidad ósea intrínseca o a veces podemos ver fracturas, y también podemos encontrar polidramios debido a que muchas veces por las fracturas o debido a que los huesos largos son muy cortos, existe una alteración en la deglución del feto. El pronóstico de las displasias esqueléticas va a depender del grado de polidramios y también de la hipoplasia pulmonar debido a un estrechamiento del tórax por costillas cortas. El polidramio va a generar un parto pretérmino en muchas ocasiones y la hipoplasia pulmonar se encuentra siempre asociada a displasias esqueléticas letales. Por lo tanto, es muy importante cuando uno observa un fémur corto menor al percentilo 5, junto con varios otros huesos cortos, valorar el tórax, valorar los pulmones, valorar el corazón y ver si el tórax corresponde a la edad gestacional de ese feto. En ese caso, en el caso de que no corresponda y es un tórax muy estrecho, tenemos un alto riesgo de tener una hipoplasia pulmonar, por lo tanto, esta displasia esquelética va a ser letal. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Sospechamos, encontramos un hueso menor al percentil 5, entonces es importante que valoremos la longitud de todos los huesos largos, el diámetro torácico, la osificación, ver si encontramos fracturas o callos óseos y valorar el líquido amniótico. Como conclusiones podemos decir que las hendiduras faciales mediales se asocian fuertemente a neuploidía, sobre todo trisomía 13 y a holoprosencefalia. Que debe sospecharse hernia diafragmática siempre que se observe una imagen líquida en tórax y no se visualice la cámara gástrica en el abdomen. Que es importante hacer el diagnóstico diferencial de onfalocele versus gastrosquisis debido al pronóstico asociado a neuploidías. Que la craneoanencefalia es importante hacer el diagnóstico temprano y recordar que la calota fetal culmina su osificación en semana 12. Es fundamental la valoración de los atrios ventriculares para descartar gran proporción de las malformaciones del sistema nervioso central, que la valoración de los riñones debe comenzar con un corte transversal del abdomen fetal con el dorso anterior a nivel de las fosas renales. Además, recordemos que ante un hueso
largo corto, menor al percentil 5 o menor al percentil 3, se debe valorar la longitud de todos los huesos largos, el diámetro torácico, la osificación, la presencia de fracturas o callos óseos y el líquido amniótico. Entonces, recordemos que la detección prenatal de malformaciones fetales permite el asesoramiento temprano a los padres, con la consecuente consulta prenatal con especialistas y la programación del nacimiento en centros acordes con la complejidad de la patología. Muchas gracias.